Bueno, algunos nos conectamos hace 3 semanas ya para la primera reunión de acercamiento a las guías que tanto la Federación de Rugby de Chile, en conjunto con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud, eh, el Instituto Nacional del Deporte, el Comité Olímpico, en una mesa multisectorial, y el gremio médico también participando con la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva, eh, han trabajado en el fondo en este protocolo que trata de guiarnos en el rugby a nivel nacional en cómo se podemos, con responsabilidad social, con seguridad, volver al rugby en el contexto de esta pandemia COVID-19, que es la más grande y eh, grave del último siglo. La hoja de ruta. Bueno, yo soy Oscar Ramírez, para los que no me conocen. Yo soy médico, soy capitán del plantel adulto del Club Deportivo Rugby UDEC, y en conjunto con Rodrigo y otras personas, principalmente Rodrigo, he estado tratando de vincularme en el proceso de Santiago, o sea, de la Ferrucci, y como parte del comité médico de Aruco en este retorno al rugby. Lo que vamos a ver hoy día son repasar ciertos antecedentes que ya lo hemos conversado la vez pasada. Luego vamos a presentar los documentos de la federación que nos difundieron hace una semana, tanto el protocolo de retorno seguro a actividad deportiva como las recomendaciones para clubes y asociaciones. Y al final, dando ya la palabra para que los distintos asistentes puedan discutir, vamos a presentar algunas propuestas que el Aruco ha dispuesto en específico para los clubes parte de esta asociación. Lo primero, el deporte, como todos lo sabemos, por eso estamos aquí dedicándole tiempo, es esencial en la mantención de la salud física, social, mental y hasta espiritual, si lo queremos considerar así. Y la pandemia COVID-19 ha afectado todas las esferas de la vida cotidiana, desde cómo llegamos a nuestra casa, cómo salimos a abastecernos, a cómo socializamos con nuestra familia y nuestros amigos. Y el deporte, por supuesto, no ha estado exento de estos cambios que hemos debido ir adoptando. Este concepto de nueva normalidad va a ser una obligación hasta que dispongamos de una vacuna universal. Hemos tenido algunos resultados publicados de manera preliminar en los proyectos de vacuna en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Pronto se va a iniciar un protocolo de 3.000 pacientes chilenos que van a ser parte de un estudio de una vacuna en este país. Son principalmente trabajadores de la salud, pero este es un tema en desarrollo, y antes de que se vuelva de uso universal, que en el fondo todos podamos disponer de esta vacuna, vamos a tener que vivir de una manera distinta, y el rugby no se separa de eso. Eh, y por tanto, mientras esto no ocurra, el retorno al deporte debe ser seguro tanto para nosotros como deportistas, para los cuerpos técnicos y las dirigencias de los clubes, pero sobre todo también para sus familias. Eh, Esto, han pasado 3 semanas de la última vez que les mostré esto, pero se han confirmado más de 2.900.000 nuevos casos en solo 3 semanas a nivel mundial, y han muerto cerca de 36.000 personas nuevas. En el caso de Chile, esta imagen que está acá abajo, se confirmaron más o menos 2.000 muertes en estas 3 semanas. O sea, es una pandemia que todavía está viva y presente y afectando la salud de las personas en este país. Respecto a la situación nacional, y esto es un gráfico muy, muy relevante, es importante saber de que a pesar de que el global de la situación chilena está mejor que en junio, eh, eso se debe principalmente a que en la región metropolitana han ido disminuyendo los casos en los últimos, casi en el último mes y medio más o menos. Eh, pero en el caso de Ñuble, como pueden ver, tiene una curva trifásica con el primer brote que hubo en Chillán, que conllevó después un cordón sanitario, y luego han habido nuevos picos
durante junio y julio, y la región de Ñuble no ha salido completamente del pic de casos. Biobío ha mantenido más bien una conducta tipo meseta, y de hecho hay un brote de casos en Talcahuano que nos han llevado a pronto cordón sanitario que parte este miércoles, o sea, falta harto todavía para poder salir de esto. Araucanía también ha tenido múltiples brotes, primero en Osorno y Temuco, luego tuvieron un nuevo pic de casos que se correlacionó con la región metropolitana, y en agosto han vuelto a tener días con un número muy alto de nuevos contagios, de casos confirmados. Entonces, la conclusión de toda esta situación es que, a pesar de que nos estemos adelantando a cómo va a ser el retorno y cuáles van a ser las medidas, y el gobierno haya presentado este plan paso a paso para tratar de educar a la población y de establecer un protocolo de retorno a la actividad económica que permita disminuir el efecto económico que además tiene esta pandemia, el efecto económico, social, principalmente, y en salud. Así que, en el fondo, todo esto es prepararnos pero nada de esto todavía se inicia formalmente. Bueno, como ya les había comentado, hace un par de semanas el gobierno presentó el plan paso a paso. En general, en nuestra región, Maule y Araucanía, estamos en la fase de preparación, aunque se ha esbozado cierta apertura inicial para la región de los ríos y, si no me equivoco, también la Araucanía recientemente. En esta fase de preparación, en teoría, se permiten actividades sociales y recreativas cualquier día de la semana con un máximo de 50 personas, pero en el caso de los deportes que son parte de asociaciones, eso no está permitido aún. Y independientemente de la fase, que ya en la apertura inicial se vuelve a clases presenciales, y en la apertura avanzada ya se pueden hacer eventos de hasta 150 personas, se van a poder abrir gimnasios, pero en todo momento hay una estrategia sanitaria permanente, que es esta en azul oscuro. Ahí está el aislamiento obligatorio, la cuarentena para 14 días, el uso de mascarilla en lugares cerrados y abiertos urbanos, en transporte público y privado, mantener la distancia física al menos de 1 metro. La recomendación médica es 1,5 metros o 2 metros idealmente. Y la limpieza y desinfección de todos los lugares o superficies de uso común. En este contexto es que la World Rugby, y también sabiendo que en ciertos países, como ya todos afortunadamente podemos disfrutar del rugby en Nueva Zelanda, Australia, que ya están iniciando competencias, y de otros deportes profesionales en otros lugares del mundo, en Chile todavía no, pero en ese contexto es que la World Rugby publicó esta primera guía de retorno seguro al rugby, que fue el 25 de junio. Estos son documentos que están en constante revisión, porque dado que el coronavirus es un virus nuevo, del cual la comunidad científica no se maneja tanto, no ha tenido tanto tiempo de investigar, se van añadiendo nuevas evidencias constantemente que también tienen implicancias en cómo se pretende volver al deporte de una manera segura. Lo primero que hizo el World Rugby, y esto es algo que ya comentamos en la última reunión, es publicar estos cursos, tanto para jugadores y entrenadores como para dirigentes, que permiten evaluar y certificar los conocimientos que tenemos respecto a el coronavirus y las medidas necesarias para retornar a la actividad de una manera segura. Y en ese contexto, además, en el caso de Chile, la federación ha estado trabajando junto con el equipo que aquí en la foto de la derecha abajo se puede observar, un equipo multidisciplinario con preparador físico, psicólogo, psicóloga, kinesiólogo, una nutricionista y el doctor Juan Pablo Toledo liderando el equipo. Entonces ellos han trabajado respecto a elaborar este protocolo de retorno al juego,
que debió ser revisado, discutido y modificado respecto de las indicaciones y la autoridad sanitaria vigente para que fuera de la manera más, me distraen un poco los que vienen llegando, de la manera más adecuada posible y No, bajo yo la me encargo de normativa eso, tú sanitaria dale nomás. vigente. Vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a revisar estos documentos. Como ya les había comentado, esto es parte de la presentación, así que aquí vamos a cambiar de ventana. ¿Se ve pequeña o grande, Marcos? Ayúdame. Se ve bien, o sea, por lo menos el título se lee bien, Federación de Rugby de Chile también. A ver, y ahí se ve a pantalla completa, Sí, ¿no? ahí se ve pantalla completa. Vamos. Bueno, vamos a revisar las principales indicaciones y los puntos claves de la presentación. No es la idea revisarla completa. Además, esta es una presentación que pertenece al doctor Toledo. Vayan toda su responsabilidad y su eh, autoría, ¿cierto? Vamos primero al alcance. Aquí hay una información en rojo que es muy relevante. Este protocolo estará en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que aparezca, se disponga de la infección SARS-CoV-2 o COVID-19. El contenido de esto es básicamente una guía para todas las asociaciones y clubes, pero, bueno, respetando, como ya les dije, la autoridad sanitaria deportiva vigente y las sugerencias de la World Rugby, pero deben evaluarse su aplicación en cada una de las asociaciones porque no es la misma realidad del Old Boys o de Cobs en Santiago que la de el club, no sé, Zorros de Coelemu, sin ánimo de juzgar a nadie. Pero evidentemente los recursos son distintos, el nivel cultural, el nivel de compromiso, el nivel de staff y gente a cargo cambia, y por eso es que es tan importante que nosotros como Asociación de Rugby de Concepción seamos la guía que permita que para todos sea seguro, haya solo un entrenador y jugadores que hacen labores de dirigencia, entrenadores y jugadores, así como en los clubes más grandes de la región. Tiene que ser seguro para todos. Bueno, primero, transporte a entrenamiento. La guía sugiere que a los que vivan cerca de las instalaciones se recomiende llegar en bicicleta o medios de transporte alternativos. Dentro de eso ya hay algo que hacer hincapié. Los traslados en bicicleta son más seguros porque uno puede mantener mayor distancia que en un medio de transporte público, pero la distancia segura en general con otras personas es 20 metros. O sea, si uno anda en bicicleta y va camino a su entrenamiento y hay un ciclista que va delante de nosotros, uno debiera mantener 20 metros de distancia con ese ciclista para evitar contagio. Eso es importante saber. Hay distintas distancias dependiendo de la actividad en la que estemos trabajando. Existe la distancia social, que en el fondo es cuando estamos compartiendo un espacio cerrado, que debe ser mayor a 2 metros. Y ojo que se ha demostrado que en los lugares con aire acondicionado o ventiladores, esa distancia debe ser mucho mayor. Está la distancia deportiva, que depende del nivel de intensidad del entrenamiento, pero que se ha establecido como una generalidad para entrenamiento a intensidades moderadas y altas en 5 metros de distancia, y existen las distancias para las bicicletas, que son vehículos de tracción humana que se transportan mucho más rápido, y por eso la mayor distancia, porque las gotas y microgotas que pueden contener el virus de una persona contagiada, que puede ser asintomático o sintomático, pueden quedar más tiempo en el aire. Por eso la distancia que les comentaba. A los deportistas que deban trasladarse en auto, se les indica no compartir vehículo, y si es la única manera de llegar, no más de 2 personas por vehículo, y lo más alejado entre ellos en el mismo vehículo, ojalá con las
ventanas del vehículo abiertas para que haya circulación de aire y con mascarilla. Y aquellos atletas que tengan que movilizarse en transporte público, evitar horarios punta para poder mantener la distancia requerida y ocupar siempre, como les había comentado antes, la mascarilla en los espacios de uso común. Respecto a la seguridad del staff, del cuerpo de entrenador y del resto de personas que brindan apoyo al entrenamiento, lavado constante de manos, que es una de las claves que permite erradicar el virus cuando está en nuestras manos o cuando se adquiere tanto de nuestras secreciones como de superficies de uso común. Em, Aquí una primera parte que es tanto el personal, pero también los jugadores debiésemos aplicar una encuesta previa a cada entrenamiento que permita pesquisar a aquellas personas que están en riesgo de presentar coronavirus o de estar en el proceso de incubación del virus. Ya les voy a mostrar un ejemplo. También va a ser necesario que cada uno de los clubes tenga un termómetro, ojalá infrarrojo, que permita verificar que no hayan personas con fiebre ingresando al lugar de entrenamiento. Además, debido a que los entrenamientos van a ser por grupos, va a haber que dividir el staff por turnos, ¿ya? Vamos a ahondarlo pronto. Y durante toda la práctica, el staff estará cubierto con mascarilla y guantes desechables. Desde mi punto de vista personal, debido a la evidencia científica, los guantes, al menos que uno tenga contacto con superficies de uso común o con otras personas, no debiera ser estrictamente necesario. Pero, dado que las guías lo indican, hay que cumplir. Precauciones para los jugadores, deben llegar cambiados a la práctica, no se va a poder contar con camarines, ni baños en el lugar de entrenamiento, ni bebederos, ya lo vamos a ver. Como ya les comentaba, hay que hacer turnos para las sesiones de entrenamiento. Estas sesiones, sobre todo al principio, deben tener una duración máxima de 60 minutos. Y entre grupos va a haber que desinfectar y limpiar todos los materiales que se ocupen en entrenamiento. Ya les comentaba de este control de temperatura, que es para todas las personas que lleguen al lugar de entrenamiento. Los grupos de entrenamiento serán de 10 jugadores como máximo. Hay algunos ejemplos más adelante. Se mantendrá siempre un distanciamiento de los jugadores de al menos 5 metros. Eso quiere decir que vamos a tener que designar espacios en la cancha para cada jugador para que mantengan la distancia. En mi experiencia, eso es un poco difícil con que en el fondo el entrenador deba adaptarse a esta medida de tener que establecer un sector de la cancha donde va a circular la persona y que no hayan sectores de uso común, pero es algo importante para que vayan adquiriendo las personas del cuerpo técnico para planificar sus entrenamientos. Cada jugador manipulará su implemento sin compartir el mismo, o sea, tienen que estar casi que marcados los balones. Uso de mascarilla y guantes en los entrenamientos de fuerza, en los que se ocupe implementos como discos o barras o mancuernas. No hay contacto físico al momento de saludar. Como ya les comentaba, tras cada sesión es necesario desinfectar los materiales. Deben haber áreas limpias con dispensadores de alcohol gel, agua, jabón, cloro diluido o amonio cuaternario para desinfectar tanto las manos de los jugadores como su calzado, por ejemplo, al terminar la sesión. No recomiendan usar el gimnasio por lo menos durante las primeras fases, como ya les dije antes, es parte de la quinta fase recién la apertura de los gimnasios. Y como ya les decía, vestuarios cerrados. No se podrán usar grifos o bebederos o llaves de agua, no se podrán usar baños ni camarines, no se podrán ocupar las tribunas o las gradas y no se podrán utilizar bancas de suplentes. O sea, las personas, los deportistas llegan a la cancha cambiados
se van a su área, hacen el trabajo indicado, salen, se lavan las manos, se higienizan los pies y se van. No hay nada más que eso. Este es el resumen. Contempla 5 fases el retorno seguro para en este protocolo de la Federación de Rugby. Estamos en una fase actual que es todavía de entrenamiento en domicilio, que al ver el otro documento vamos a ver que es esencial para que tengamos un retorno también seguro desde el punto de vista de las lesiones. Luego va a haber un reintegro al campo 1, un reintegro al campo 2, que en el fondo van a permitir grupos de más personas o grupos más grandes. Luego va a haber un reintegro final, en que ya va a poder haber contacto entre los jugadores, y un reintegro competitivo, que es cuando ya se pueda volver a jugar rugby como tal. Dentro de esto, importante va a ser que la autoevaluación va a ser permanente, y también la higiene y el cuidado personal, y que dependiendo de estos grupos, si eventualmente alguno de los jugadores se diagnostica con COVID-19, y por eso es que la pesquisa es tan importante, todo el grupo de personas que estuvieron en contacto o cerca de este grupo deberán realizar un aislamiento. Por eso también es importante mantener las distancias. Si nosotros mantenemos las distancias y uno de nuestros jugadores eh, se confirma como COVID-19, nosotros vamos a poder saber quiénes son los que estuvieron en contacto más cercano. Por eso también es muy importante el registro por parte del staff de cuáles son los grupos que componen los distintos entrenamientos. Bueno, estamos en la fase 1, entrenamiento en casa mediante videoconferencias. Hay varios que lo están haciendo. También estamos empezando a hacer, como Aruco, hace ya casi un mes más o menos, competencias mediante Zoom y otras aplicaciones similares. Además de entrenamientos, 3 sesiones semanales con una duración máxima de 60 minutos, idealmente un plan de entrenamiento físico en la casa de otras habilidades que se requieran, y entrenamiento táctico teórico mediante análisis de video y entrenamiento mental. Eso es lo que sugiere la Federación de Rugby. Luego en la fase 2, grupos de 10 personas subdivididas en 2 grupos de 5, respetando siempre los 5 metros de distancia, evitando contacto físico. Y debe ser bastante gradual, con máximo el 80% de la frecuencia cardíaca máxima estimada, y eso 2 veces a la semana. Estas son las actividades que ellos sugieren, y este es un ejemplo de cómo dividen la cancha para los distintos grupos. Aquí en el grupo A, arriba a la izquierda, se puede ver que tienen 5 jugadores para trabajo de fuerza. Entonces, ellos ejemplifican de que hay un gimnasio, un lugar donde sacar implementos, se arman estas estaciones de trabajo donde cada jugador va a tener su implemento, mantienen siempre la distancia de 10 metros y hacen el trabajo guiado por el entrenador que está a cargo de ese trabajo. Y en esta zona de acá abajo, el grupo B, ellos hacen toda el cálculo de metros, porque ustedes piensan 5 por 5 metros, son por lo menos 25 metros cuadrados por persona, y en general ellos han puesto aquí una distancia mayor para poder darle un poco de rango de movimiento a los distintos deportistas. Y en este caso, en el trabajo cardiovascular, recomiendan un trabajo intermitente, siempre lineal, de manera de que no compartan ningún espacio en la cancha. La fase 3, eso lo que mejora es que pueden hacer un grupo un poco más grande, y que pueden empezar a practicar pases y patadas, trabajos técnicos. Y eso se ejemplifica en distintas zonas también, cada uno con su zona, con distintos trabajos. Será, no sé, llevar el balón, y hacer un burpee, tomar el balón de nuevo, hacer side step o lo que el entrenador considere necesario, pero de trabajo ya más técnico con balón, que también es de uso personal. Ya en la fase 4 se va a permitir un
entrenamiento un poco más prolongado, siempre que el gobierno permita a más de 30 personas juntas en el mismo lugar y alivie el distanciamiento social permitiendo el contacto. O sea, para eso falta harto, ¿ya? Así que harta paciencia con esto, pero lo importante es que ya tenemos indicaciones y para mantener por mientras el entrenamiento vía online. En esta fase, en esta fase 4, el tiempo de la sesión puede llegar a los 90 minutos, con intensidad similar a la competencia, o sea, 100% del VO2 max, de la frecuencia cardíaca máxima, y una frecuencia de 3 veces por semana. Aquí ya pueden haber trabajos tácticos con oposición, puede haber tocata, ya puede haber un poco más de contacto. Y ellos ejemplifican la cancha completa. Y después de un plazo prudente, que si volvemos atrás un segundo, disculpen que los mareé con las diapositivas, cada fase tiene un tiempo mínimo de cumplimiento. En la fase 1 son 4 semanas, la fase 2 son al menos 2 semanas, y cuando ya nos den permiso desde la autoridad sanitaria para poder tener contacto, se pasa a la fase 4, y cuando ya hay autorización de la autoridad sanitaria y de las federaciones para iniciar la competencia, se va a poder pasar a la fase 5, o sea, paciencia. Continúo en esta fase 5, también va a haber distintos protocolos y normas sanitarias que se van a deber cumplir en la competencia para la realización de partidos. Probablemente no se puedan realizar con público en una primera etapa, y sean solo los jugadores más sus cuerpos técnicos los que deban asistir al lugar del encuentro. Recomendaciones al terminar el entrenamiento, a la práctica: dirigirse, como les decía, de manera individual, por un camino delimitado, secado personal, lavado de manos, guardar los artículos personales en una caja o en un bolso o en una bolsa desechable, y uso de mascarilla si es que se comparte el transporte, y ojalá irse directo a la casa para bañarse y solo hacer alguna diligencia si es que es estrictamente necesario. Recomendaciones para llegar a la casa: este protocolo es bastante completo: bajar del vehículo, respetar la distancia, delimitar una zona de seguridad o sanitización. Probablemente esto ya lo estemos realizando cuando uno sale al supermercado o realiza otra actividad fuera del hogar. En esa zona de seguridad, sacarse las zapatillas o los zapatos y sanitizarlos, eliminar la bolsa que se utilizó para el transporte de materiales, evitar el contacto con mascota y con cualquier persona, ir inmediatamente al baño, ahí quitarse toda la ropa, guardarla esta en una bolsa de plástico desechable, por lo menos durante 72 horas, que es el tiempo que se estima que debe salir el virus, que se muere el virus, o eventualmente la persona que hace el lavado de la ropa tiene que hacerlo con sus medidas de higiene necesarias: guantes, mascarilla y ojalá antiparra o escudo facial. Bañarse luego de todo este proceso y preocuparse de la hidratación y nutrición correcta. Dentro de la educación que presenta este protocolo, una capacitación online a todos los miembros del staff, un documento a cada jugador que explique el protocolo de acción, y se le exige a staff y jugadores completar la capacitación sobre COVID-19 que brinda la World Rugby, que les mostré hace un rato. También acá se mantendrá un diálogo permanente con las autoridades de la institución. Es súper importante que tengamos un diálogo desde jugadores, entrenadores, dirigentes, asociación, federación nacional. Y eso es principalmente el documento que presenta la federación. ¿Existen dudas hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¿Marco? ¿No? Nada. No, en realidad tengo un par de dudas. No sé si te consulto el tiro, tú dices, sí. Sí, hagamos esto Ya, un poco más dinámico. me queda súper claro, está muy claro, se agradece. Y es más que, yo creo que lo tengo claro, pero igual voy a preguntar como que a todos nos sirve. El tema, cuando tú mostraste la cancha, aparecía una zona de trabajo de fuerza y una zona de trabajo de resistencia, o de resistencia cardiovascular, que obviamente es más grande. Los espacios son mayores, las distancias son mayores. La cancha es grande, o si un club consta de dos canchas,
¿Puede tener más jugadores? Eh, Eventualmente sí, pero tienen que garantizar que no va a haber contacto entre esos grupos. Entonces tiene que ser la llegada, ojalá en distintos horarios, ponte tú citas a un grupo a las 8 y citas el otro grupo a las 8:30, cosa de que no tengan contacto entre ellos ni en la entrada ni en la salida. Eh, o los citas los dos a la misma hora, pero por accesos distintos, o que siempre mantengan su distancia. Claro, yo Eh, me refería como en la cancha grande, quizás en la cancha da espacio para que haya un segundo trabajo de fuerza, pues. Sí, puede ser, pero siempre manteniendo las distancias que corresponden, y eso es algo que tenemos que ir revisando. O sea, yo creo que esa va a ser la excepción a la regla, y si es la excepción, también tiene que ser fiscalizada tanto por nosotros como por la autoridad sanitaria que corresponda en ese momento, que tenga Ya. que dar la Oh, autorización para que los grupos sean mayores, porque el protocolo dice 10 personas. claro, claro, por eso decía, que un club puede decir, no, pero es que este es, no sé, otro club, por decir algo, porque el espacio lo tiene. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con que me fijé que abajo en las diapositivas, en muchas diapositivas decía que si hay un caso de COVID en el grupo o en el club, todos tienen que estar en cuarentena por 14 días. ¿Eso corresponde a todas las fases? Eso corresponde a todas las fases siempre y cuando sea parte de la normativa sanitaria vigente. Ahora bien, si estas personas, por ejemplo, en el grupo de 5 personas que entrenaron fuerza, alguno de esos presenta COVID-19, el grupo que trabajó cardiovascular y que no estaba en contacto con ellos y que no estuvo en contacto con ellos, seguro, porque la CNM hace investigación epidemiológica con entrevista a cada una de las personas que son posibles contagios. Si no tuvieron contacto, puede que el otro grupo no sea necesario, pero probablemente el staff y el grupo de 5 jugadores sí tengan todos que mantener sus 14 días de cuarentena preventiva. Vale, entendido, Tito, gracias. Tito, hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, Hola, saludos. Juan Carlos. Consulta el tema de los entrenadores, que generalmente todos los clubes tenemos un entrenador, se nos van a cruzar con los grupos. Entonces, si hay un contaminado, el entrenador por obligación tiene que hacer cuarentena igual. Sí. Y quedaríamos todos sin entrenador, ¿Mm? hipotéticamente. Hipotéticamente. Ya. Para la fase Ahora, 5, espérame, Juan Carlos, si el entrenador dio sus instrucciones, se mantuvo siempre a 5 metros de distancia, con mascarilla, guantes, puede eventualmente no ser necesario, pero probablemente deba ser visado por la autoridad sanitaria y por una autoridad sanitaria que definamos nosotros, eh, y eventualmente, probablemente algún test de PCR antes de darle el visto como para poder volver a entrenar. Quizás okay. 7 días de monitorización de síntomas, eso no lo define el protocolo, pero son casos que nosotros vamos a tener que ir viendo en el momento, Pero el PCR entiendo que se hace solamente cuando hay síntomas. Si no hay síntomas, no me lo van a hacer, al menos que lo pague, ¿no? al menos que lo pagues. Y eso Pero se significa hace. que para todo encarece el sistema este. Es Uh-huh. mucha plata. Eh, para subir, viéndole, hemos dado tantas vueltas nosotros, para llegar a la fase 5, si no hay vacuna, no vamos a poder llegar a esa fase, Probablemente no, ¿cierto? Ya, es decir, pero no eso lo hay, define la autoridad también. no, por supuesto, ya, ok, eso, gracias. Una consulta. En virtud de todo lo que tú has conversado, o sea, todo lo que has expuesto, ¿qué va a ocurrir con los equipos? Porque si uno empieza a mirar, todo esto está orientado, digamos, o está visualizado en función de un equipo que tiene cancha, que tiene recursos, que tiene un montón de cosas, y que eso implica muchas lucas. ¿De qué manera eso se va a aterrizar, ¿no es cierto?, a la realidad, tanto regional, comunal, ¿no es cierto? Porque este protocolo de la federación, ¿no es cierto?, si uno lo analiza, está hablando de, tal como el curso COVID que envió la World Rugby, ¿no es cierto?, está dirigido a prácticamente clubes profesionales. ¿De qué forma los comunes, digamos, vamos a poder reintegrarnos, considerando, digamos, que no hay recursos, que no hay suficiente material, digamos, humano, muchos equipos no tienen cancha, ¿no es cierto?
¿De qué forma? ¿Se ha pensado eso? Lamentablemente, eso es parte de la realidad que afecta a muchos clubes, incluido el mío. Y cuando son espacios compartidos o arrendados, van a depender del dueño o el que preste ese lugar de entrenamiento, de que sea fiscalizado por la asociación, y eso es algo que debemos discutir, eh, de que cumple el protocolo con ciertas normas. Pero es imposible que nosotros como asociación avalemos que se realice algún tipo de entrenamiento en un lugar donde no hay higiene, donde no hay distancia, donde no hay implementos de uso personal. Mientras eso no se pueda garantizar, es irresponsable de cualquier autoridad, incluido yo como médico, permitir que haya algún tipo de entrenamiento en ese sentido, y vamos a tener que mantenernos en una fase anterior. Porque o si no, corremos el riesgo de que además esas personas que no tienen un club con la implementación adecuada para poder entrenar, se puedan contagiar con todos los riesgos que eso implica. Entonces, vamos a tener que, como asociación, supervisar y de alguna manera asistir o gestionar, por ejemplo, que todos los clubes podamos comprar quizá alcohol gel o algún otro implemento desinfectante de manera mayorista, no lo sé. Eso es algo que tenemos que ir viendo como asociación. No, a Pero eso me refiero. A eso me refiero. Porque evidentemente, ¿no es cierto?, que aquí hay un protocolo nacional, ¿no es cierto?, que viene de la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, y claramente no lo podemos saltar, sería irresponsable. Pero a lo que voy yo, me imagino que en algún minuto, como asociación, se van a tomar ciertos acuerdos, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, de comprar alcohol gel de manera mayorista, ¿no es cierto? El tema de los termómetros, o sea, hay un montón de cosas que vamos a tener que comenzar a hacer. Y evidentemente, ¿no es cierto?, como no todos los clubes tienen la misma realidad, eh, lo que va a hacer la asociación, cómo la asociación va a abordar esta realidad nuestra, ¿no es cierto?, con ese protocolo, para poder reintegrarnos lo más pronto posible, entendiendo, por lo que tú me estás diciendo, que son alrededor de 2 meses hasta llegar a la fase 5 desde que dé la autorización, es más o menos, ¿no es cierto? Eh, yo estoy pensando que prácticamente no vamos a volver. Eso es algo que eh, para eso estamos en el fondo haciendo esta presentación. La idea es que todos como clubes y como distintos dirigentes nos enteremos de cuáles son las normativas sanitarias vigentes, los requisitos que debemos cumplir, y que en base a eso, en conversación entre los clubes y aquí mismo al final de la presentación, podamos discutir qué cosas debemos empezar a gestionar para solucionar este problema que evidentemente lo muestra bastante elocuencia. Así que en el fondo tenemos que buscar la manera. Para eso estamos Ya, acá. Claro, solo para Oscar. hacer una salvedad y para corroborar y agregar un poco a lo que dice Oscar, lo que se ha conversado a nivel de asociación, también lo hemos conversado también con Oscar como el profesional encargado, no es volver de la manera más pronta posible, es volver de la manera más segura posible. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Si tendremos que demorarnos el tiempo que sea necesario, pero sin tener ningún contagiado, ese es nuestro objetivo final. Se están realizando, bueno, no es por todos conocidos, diversos tipos de actividades para tratar de emular o de homologar nuestro deporte, pero acá es sumamente importante para lo que señala Mario, la colaboración de todos los clubes. Ya, lamentablemente, la reunión del día de hoy es el reflejo de lo que es nuestra asociación. Ya, tenemos 20 clubes actualmente activos, tanto en categorías juveniles, masculino y femenino, y yo veo acá, o será 8, 7 clubes, es decir, menos del 50%, y para organizar, para realizar un protocolo que comparto plenamente lo que señala Mario, que sea adecuado a nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena reciprocidad respecto a la información, que no lo hemos tenido, lo hemos pedido hasta el cansancio, saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las propuestas que también se están realizando. Entonces,
también es un llamado, lamentablemente, no a las personas que están acá, que sí cumplieron con lo que nosotros estamos solicitando, sino que a las personas que después van a pedir este mismo link para verlo por YouTube, para ver esta reunión. El llamado va más también a esos clubes, de decir, necesitamos saber qué es lo que están haciendo, con qué es lo que cuentan, qué es lo que faltan y de qué manera nos pueden ayudar como asociación para pensar en un reintegro deportivo. Para finalizar, el reintegro deportivo va a ser de la forma más segura posible. Si ese método es el método más lento, lamentablemente es una situación que nosotros como asociación la vamos a tomar. ¿Ya? El reintegro deportivo que la asociación quiere tomar es el método más seguro que podamos entregarle a nuestros asociados. Si lamentablemente esa situación significa que no vamos a poder tener rugby este año, lamentablemente va a tener que ser así y vamos a tener que adaptarnos e ir adaptando nuestras actividades. El fin de año a nosotros como dirigentes no es un plazo que tengamos así como lamentablemente perdimos el año, tenemos que volver a como de lugar, no. Es la seguridad y es ser claros y sinceros de que si cometemos un error, por muy pequeño que sea, o si alguno de nuestros asociados comete un error, por muy pequeño que sea, no van a hablar de ese club en específico, van a hablar de la asociación completa, van a hablar del rugby completo, y también sabemos de que si eso sucede en otras regiones, también va a recaer acá. Entonces es el llamado también que hace la federación a decir, tenemos que tener mucho cuidado, este es el protocolo base, pero tenemos que adaptarlo en base a la seguridad y en base a la realidad de cada asociación. Eso, don Oscar. Rodrigo, una consulta con respecto a lo mismo que estás diciendo tú. Y entendiendo, digamos, el tema de las realidades, ¿no es cierto?, de que somos un montón de clubes o equipos, digamos. Yo hablo de equipos, no de clubes. Evidentemente que estamos cruzados por una serie de situaciones que son complejas, digamos, en términos humanos, sanitarios, sociales, etcétera. Pero una vez que nosotros tengamos una vez que pase esta charla, ¿no es cierto?, que está dando el médico, como asociación se va a empezar a avanzar, y yo entiendo, digamos, que la idea es volver de manera segura, ¿no es cierto?, y responsable, pero se va a avanzar teniendo en cuenta este protocolo y la realidad que tenemos nosotros, la gran mayoría, ¿no es cierto?, en términos de cancha, infraestructura, ¿no es cierto?, material físico, humano, etcétera. ¿Vamos a empezar a trabajar en función de cómo vamos a abordar esta realidad nuestra? En específico, ¿a qué te refieres con la pregunta con abordar? ¿A qué acción concreta? Por ejemplo, lo que mencionaba Oscar, por ejemplo, ¿sabes qué? Se va a necesitar mucho alcohol gel. ¿Cómo lo vamos a gestionar? La asociación, los clubes, vamos a gestionar, comprar de manera mayorista, hacer los contactos, ¿no es cierto? Ver de qué manera podemos entrenar en espacios, digamos, que a lo mejor vamos a arrendar, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a abordar eso, esos protocolos y esa cantidad de recursos que se van a necesitar? ¿Puedo decir yo algo, Rodrigo? Sí, sí. Un poco mejor. Mira, en la UDEC hemos hecho hartas gestiones y yo he una reunión hoy día con el director del Hospital Naval y otro gerente y almirante ahí de la zona naval. Hoy día, mientras todos entrenamos en diferentes canchas, no sé, La Posada, John, Tronco, Bellavista, Los Castaños, mientras cada de estas instituciones no tengan la autorización de la autoridad sanitaria, no se puede entrenar, primera cosa. No se pueden arrendar, no se pueden prestar. Entonces, cada de estas empresas tienen que preocuparse ellos de tener un protocolo de ingreso a cada de estas canchas o espacios para arrendar. Después viene cómo lo vamos a hacer nosotros como clubes. Ahora, como club, nosotros en la UDEC sacamos la cuenta que para poder financiar lo que pide la World Rugby, por lo menos son 2 millones mensuales que hay que tener. Por lo tanto, mientras no tengamos una vacuna, no podemos volver, porque somos clubes amateur, no tenemos plata para esto. Y vamos a tener que esperar lo que hay que esperar. Si llega la vacuna, no sé, marzo, abril del próximo año, yo entiendo que la vacuna, me hablaban los médicos, son 2 vacunas. O sea, el título puede que sea un poco más, pero son 2 vacunas, que tampoco se sabe si esta vacuna te va a ser inmune por 5, 4 o un año o para siempre. Y va a llegar una cantidad de vacunas para cubrir solamente la cantidad de 10 millones de habitantes en Chile.
en una primera instancia. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener rugby no hay una fecha para el rugby, no hay una fecha para entrenar en alguna cancha. Bellavista hoy día está autorizado a funcionar solamente para trotar media hora, un grupo familiar, 5 personas, jugar tenis 1 hora y después 1 hora de descanso, otra hora, y jugar golf igual, y nada más. Y todo con horario de ingreso, horario de salida, se entra por un lado, sale por otro, no hay camarín, derecho a tu auto y te vas a la casa. Por lo tanto, hoy día ningún club puede funcionar en todo Chile, excepto lo que están preparando para el tema para la Olimpiada, que están gastando mucha plata en mantenerse al día y cumplir con las normas básicas. Así que hoy día yo lo veo muy complicado esto. Creo que no vamos a tener rugby hasta que haya una vacuna y recién vamos a sentarnos a conversar cómo vamos a empezar. Claro, respecto Esa a es ese, la realidad. claro, en la Esa es la realidad, realidad. respecto a ese punto, No, el tema, nosotros como asociación lo primero que se está haciendo es educar en esta fase 1 y recabar información respecto a qué es lo que están haciendo cada uno de los clubes, cada uno de nuestros asociados. Una vez que ya tengamos esta información y una vez que ya se haya también, lo primero, para ser bien sincero y claro, Mario, lo primero que nosotros como asociación queríamos en este reintegro deportivo es educar. Y esta es una de las acciones que como asociación vamos a entregar para educar a todas las personas que pensemos, a todos los clubes y asociados que pensemos en un reintegro deportivo. Luego de eso es hacer este cruce de informaciones, saber cuáles son las realidades de cada uno y no solamente como la necesidad, sino que la realidad propiamente tal. Como por ejemplo, como el caso que señala Juan Carlos, ¿en qué lugar va a entrenar UDEC? O Pangue, ¿tiene los permisos de la Universidad del Biobío para entrenar sí o no? ¿Qué va a pasar con Cowell? ¿Tiene los permisos de la municipalidad para entrenar sí o no? ¿Qué va a pasar con Jones respecto al colegio? ¿Qué va a pasar con Asgard? ¿Dónde va a entrenar? ¿Qué va a pasar con Ligwapi? ¿Dónde va a entrenar? En base a tener toda esa información, recién ahí tenemos que empezar a entregar ciertas ayudas y colaboraciones para esta fase 2 y fase 3. Pero para ser sincero y tampoco no parecer una persona como para bajar los ánimos, sino que para ser realmente sincero, es un tema como lo señala Juan Carlos, de que va a costar mucho volver, pero lo importante es que porque no nos cueste mucho, no nos dejemos de estar. ¿Ya? Y lo primero, vuelvo a reiterar eso, lo primero que tenemos que pensar y tenemos que tener para este reintegro deportivo es educarnos, ¿ya? Y ese ya es un tema que habla muy mal de nuestra asociación, el poco interés de educarnos en este tema, que debería ser para nosotros un tema fundamental, el cómo y el cuándo vamos a volver, ¿ya? Eso, Oscar, yo sé que tienes ahí otra parte más que quizás a las preguntas que ya están yendo enfocadas pueden ir colaborando para que vayamos con eso. Sí, queda bastante poco. Voy a tratar de ser lo más eh, eficiente posible. Bueno, el segundo documento, el primero era este protocolo de retorno que les acabo de comentar. El segundo es un documento de 37 páginas elaborado por el equipo multidisciplinario que da recomendaciones un poco más basadas en la evidencia y multidisciplinarias de cómo abordar en cada una de esas esferas los clubes. Evidentemente, peca de lo mismo que el protocolo previo, que en la federación cuentan con psicólogo, kinesiólogo, nutricionista, preparador físico, doctor, entrenadores, etcétera, etcétera, y cosas que en la región hay clubes que hay entrenadores / jugadores, pero es parte de los insumos que tenemos para educarnos. Primero hay que definir ciertos jugadores de riesgo. Esos jugadores de riesgo no pueden participar de ninguna parte del protocolo de retorno al juego, deben ser evaluados por un médico. Hasta el 20% de los pacientes con COVID-19 moderado y grave, o sea que requieren hospitalización o al menos alguna evaluación en urgencia, presentan una enfermedad que se llama miocarditis, que es una inflamación del corazón, una inflamación como tal, así como una faringitis, pero del músculo cardíaco, y que puede generar falla cardíaca, arritmia, embolismo y un montón y muerte súbita, entre otras cosas. Entonces, es algo muy grave que además va a influir de que aquellas personas que han tenido COVID-19 deben ser evaluados por un médico antes de
practicar la actividad deportiva. Aquellos que fueron leves y que no requieren evaluación médica, tienen que cumplir con ciertos plazos y ausencia de sintomatología antes de comenzar la actividad deportiva. Y además aprovechan en la guía de comentar de que idealmente, una vez más, todos los clubes debieran tener un botiquín de World Rugby, un desfibrilador externo automático, que eso debiera estar en todos los centros de concurrencia masiva, en el mall, en el supermercado debiera haber uno, pero en Chile esa ley no existe todavía, y personas calificadas para dar reanimación básica. Y para estos casos moderados que les comentaba, va a ser necesario exámenes de sangre y un estudio médico antes de poder reintegrarse. Para poder pesquisar a estas personas, cuando ya podamos empezar a implementar el retorno, es que es necesario realizar, y esto es una de las propuestas que les comentaba, un cuestionario médico preparticipativo que yo creo que debe ser obligatorio. En el fondo, esto es algo que estamos ocupando en mi trabajo en la NFP, en que le hacemos una encuesta a todos los participantes del protocolo, a todos los jugadores y cuerpo técnico, de manera de detectar a aquellos que pudieron haber tenido coronavirus, confirmado o no, y filtrar en el fondo a aquellas personas que requieran una evaluación médica y más acabada antes de volver a entrenar. Y bueno, el objetivo de este protocolo en general, de manera de resumen un poco de lo anterior, es minimizar el riesgo de contagio en los entrenamientos. Entonces, es necesario un control de síntomas, control de temperatura, las distintas distancias que les comenté, estas fases progresivas de entrenamiento donde se va aumentando en la cantidad de jugadores y el contacto que pueden tener, el material de uso individual, limpieza de materiales, la ausencia de disponibilidad de baño y camarines, y esto que mencionaba Rodrigo, que en el fondo para poder abordar todo esto de la mejor manera posible, lo primero que hay que tener es una buena comunicación, clubes, asociación, al menos eso. Y si eso no lo tenemos, no vamos a poder reiniciar de ninguna manera el rugby. Esta es una encuesta de ingreso a entrenamientos. Esta es otra de las que les comentaba. Esta es una encuesta que se debe realizar antes de salir de la casa a entrenar. Se puede realizar en Google Docs igual que la anterior, y es algo que este delegado COVID que habíamos conversado la vez pasada debiese revisar antes de permitir que una persona ingrese al campo de entrenamiento. Y en esta encuesta se preguntan síntomas sospechosos de COVID tanto para el jugador como para su entorno familiar. Por ejemplo, si yo estoy asintomático, sin ninguna molestia, pero una persona, mi mamá que vive conmigo, por dar un ejemplo, tiene dolor de cabeza y dolor de garganta, eso significa que ella puede que esté con coronavirus, entonces yo no puedo asistir a entrenamiento. Además, en este documento se abordan un montón de otras cosas que son mucho más integrales y más complejas que solo el retorno seguro en términos de disminuir el riesgo de contagio. Se demostró en la NFL y en la Liga Española de Fútbol un enorme aumento de lesiones en el retorno a la actividad física, porque el reposo, el confinamiento en casa, afecta además nuestra condición física. Por eso este documento hace un especial énfasis en el retorno gradual y progresivo al entrenamiento. El reposo disminuye masa muscular, fuerza hasta 2% por día, o sea, en 3 meses, imagínense. Disminuye la capacidad cardiovascular e incluso la densidad ósea, o sea, incluso hay más riesgos de fractura al volver a entrenar después de un periodo de confinamiento. Por eso es que es necesario mantener e iniciar o mantener el entrenamiento en casa durante el confinamiento, y por eso es tan importante las distintas actividades que está realizando en esta fase 1 la ARUCO, y que lo ideal es que se integren la mayor cantidad de clubes. Yo ya supe que el sábado pasado estuvieron compitiendo Asgard, estuvieron compitiendo otros clubes que Curicó y otros clubes que antes no habían participado de esta actividad, y la idea es que se masifiquen en la espera de que podamos jugar rugby, porque eso permite que cuando volvamos a jugar rugby, con vacuna o no, o con recursos para implementar el protocolo, sea lo más seguro para los jugadores y evitemos lesiones.
También da cierta guía sobre nutrición, da cierto guía sobre psicología, que también es parte importante en este contexto en que se ve tan lejos pero tan cerca el retorno al rugby. La ansiedad, la falta de socialización, entre otras cosas, nos afectan importantemente, el estar encerrados todo el día, el no poder viajar, no poder ir a visitar a los familiares muchas veces. Y dentro de eso creo que es importante que todos tengamos algún tipo de concepto respecto al mindfulness, que es una estrategia mental de concentración plena en el presente y en tu cuerpo y cómo reacciona a las cosas que te afectan para mejorar la sanidad mental. Es algo para que revisen en algún momento. Y en definitiva, tras esta revisión de estos dos documentos, mis conclusiones son las siguientes. Este primero, y esto yo creo que es algo sabido por todos, este es un desafío inédito para el rugby en Chile. Por eso es que muchas veces se ve tan lejos la orilla en este mar de dudas. Y como rugbyistas y como clubes tenemos una responsabilidad social y política en este retorno al juego. Si nos adelantamos, si cometemos algún paso en falso, como lo mencionaba Rodrigo, vamos a dañar no solo nuestra imagen y nuestros valores, sino que además vamos a dañar el rugby en general y el de todos los clubes. Y, como ya les decía, yo ya lo sabía de antes, el trabajo en equipo y una comunicación fluida entre clubes, asociación y federación es la clave en recuperar el deporte que amamos. Por último, y ahora sí abrimos el diálogo de manera más abierta aún, ¿cuáles son las propuestas que ha comentado la Asociación de Rugby? Primero es que hay que entender que hay requisitos médicos, legales y sanitarios, que ya comentaba Juan Carlos Coloma, que hay medidas de restricción a actividades dictadas por la autoridad sanitaria, y hay una evaluación y autorización por la autoridad sanitaria de cada infraestructura deportiva. Cada lugar de entrenamiento debe ser visado por la Seremi y debe ser autorizado para incorporar actividades deportivas en sus terrenos, en su espacio. Y eso no necesariamente, o sea, tiene que ver con los clubes, pero no es de exclusiva responsabilidad de los clubes y de la asociación, sino también del lugar donde uno contrata los servicios de prestación de infraestructura deportiva, de cancha, etcétera, o gimnasio, entre otros. Creemos que es importante realizar una capacitación obligatoria respecto a este protocolo y las medidas de prevención desde el punto de vista de ARUCO, además de las cosas de la autoridad sanitaria. Que eventualmente hayan visitas de revisión de cumplimiento de protocolo por parte de ARUCO, y es un compromiso al que yo estoy dispuesto a tener, de tener que visitar los distintos clubes de la región para revisar que se estén cumpliendo y hacer sugerencias para que sea lo más seguro para todos. Y una realización de encuesta preparticipativa y previa a cada entrenamiento, que ojalá tenga una base de datos que se pueda consultar fácilmente y que se pueda compartir fácilmente para que en caso de que ocurra algún caso, que sea importante que el cuerpo médico de la asociación, si es que los clubes no tienen acceso a eso, podamos revisar y guiar para que esos jugadores que están eventualmente en riesgo de presentar COVID tomen las medidas más adecuadas para evitar que eso se agrave y que eventualmente se contagie a otros jugadores. ¿Ya? Así que con esto doy por terminada la presentación. ¿Dudas, consultas o nos ponemos a conversar sobre estas distintas propuestas y los otros temas que puedan surgir? Le cedo la palabra a don Rodrigo. ¿Ya me escuchan o no? Se me murió mi... Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Perfecto? Ya, se me ha hecho perder el Sí, mouse, ¿no? sí. Ya. Bueno, esa última parte para nosotros era importante. Creo que también puede ir resolviendo No te algunas escucho, dudas Rodrigo. que iban quedando respecto a las propuestas propiamente tal. También Óscar lo señalaba como una de sus conclusiones, esta comunicación es la clave, sin el ánimo de ser majadero y sin el ánimo tampoco
de ser tan cuadrados ni drásticos en nuestra decisión, pero sí va a ser la forma que va a trabajar Aruco, es clubes que no estén dispuestos a trabajar en base a los lineamientos de reintegro deportivo que señale la asociación, que señale Chile Rugby, que señale las instituciones sanitarias gubernamentales, no van a tener el apoyo, no van a tener la aprobación y no van a ser incluidos en ningún tipo de actividades de la asociación. Y en esto queremos ser claros, sin el ánimo, como les digo, de ser drásticos ni majaderos, pero para que dejemos las cosas claras desde el inicio. Aunque tengamos todavía unos 3, 4 meses para volver quizás a la fase 2 recién a cancha, o quizás tengamos menos, pero para que lo tengan presente, la asociación no va a colaborar con ningún club que no se adapte a lo que acabamos de proponer por palabras de nuestro oficial médico, ¿ya? Los motivos yo creo que están de sobra y yo creo que todos los entendemos. Acá, si no nos cuidamos nosotros y si no tenemos esta responsabilidad social como jugadores, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Si tiene que existir en esta historia el malo de la película, lo va a hacer Aruco, ¿ya? Si tiene que existir en esta historia alguien que ponga los puntos sobre las IES, lo va a hacer la asociación, porque también es parte de nuestro rol. Eso no quiere decir de que le vamos a hacer la pega difícil, no, solamente de que se van a cumplir a cabalidad todo lo que se estaba proponiendo, pero que también, como lo señalaba Mario, vamos a generar en su momento las instancias para colaborar de la mejor manera en este reintegro, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir, ustedes mejor que nadie lo conocen, que la asociación no tiene ni los recursos, ni tiene el personal humano, el número de personas para generar una inmensa red de ayuda y apoyo, pero si sabemos canalizar todo lo que tiene un club y de lo que puede colaborarle a otro y viceversa, este regreso va a ser más fácil y más rápido, ¿ya? Eso es lo que también queremos que entiendan. Por eso es importante que desde los clubes más grandes hasta el equipo más pequeño tengamos esta comunicación y nos digan, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que me falta y sobre todo en esto puedo ayudar, ¿ya? En ayudar no solamente vamos a necesitar de dinero para comprar insumos, sino que vamos a necesitar de muchos contactos, de conozco a esta persona, nos puede ayudar de esta forma, o pongo mi tiempo a disposición para colaborar en tal y tal sentido, ¿ya? Pero hay cosas y puntos importantes que para no dilatar más la situación, la capacitación va a ser obligatoria. Nosotros vamos a llevar una base de datos, staff y jugadores que no hayan asistido de manera presencial, ya a esta, me refiero a través de manera virtual, eh, que no hayan asistido a esta capacitación, no pueden estar en el reintegro deportivo, no pueden volver a cancha, ¿ya? Eh, sí, es muy importante también, es muy importante el tema de la encuesta preparticipativa y previa a cada entrenamiento, porque esto no solamente nosotros como asociación lo vamos a pedir, sino que es la autoridad sanitaria que nos va a pedir esto, en base al el ejemplo que ponía Oscar al inicio de la presentación, donde decía, ¿qué pasa si a una sola persona de estos primeros 10 o estos primeros 15 jugadores que en algunas de las fases iniciales van a participar, se contagia? Tenemos que tener la triangulación de todo el movimiento de diario que hizo esa persona durante los días donde posiblemente se contagió. Entonces, estas encuestas preparticipativas son fundamentales para eso, y esa es una labor que lo va a tener que hacer o el staff o lo va a tener que hacer alguna persona en específico en cada club. En eso nosotros les vamos a ayudar, vamos a entregar la plantilla de esta información que se va a requerir. Estamos esperando que esta información que hagan la bajada de información la autoridad sanitaria y el IND, pero es sumamente importante que ya empiecen a ver esta persona, este manager de reintegro deportivo, este manager COVID o oficial COVID, como le quieran poner al cargo, porque esta información es sumamente importante también al momento en que la autoridad sanitaria vaya a evaluar en cancha el reintegro deportivo. No sé si existen algunas dudas, consultas o sobre todo comentarios para ir creciendo y para ir avanzando ir finalizando el tema. Aló, Rodrigo, Mario Contreras. Oye, me parece súper bien, digamos, lo que se está haciendo en términos de educar
Creo que es importante, ¿no es cierto?, poder ir avanzando, a eso me refería yo, digamos, con propuestas, digamos, de ir avanzando paso a paso en relación, ¿no es cierto?, a lo que, a cada situación que se nos va a ir presentando de aquí en adelante, entendiendo que el reintegro, ¿no es cierto?, el regreso seguro que nosotros tenemos que realizar va a tardar un buen tiempo, considerando, digamos, las realidades particulares, ¿no es cierto?, de cada una de las regiones, las comunas, los equipos, etcétera. Y en virtud de eso creo que es importante seguir en esta dinámica, ¿no es cierto?, de ir avanzando en esta educación, ¿no es cierto?, y más adelante empezar a trabajar en función de qué forma, ¿no es cierto?, vamos a ir estableciendo estos criterios de normalidad con una cooperación de no solo de la asociación, perdón, de la federación, sino que también de la asociación, y que la asociación somos todos nosotros, digamos, en esta cooperación, ¿no es cierto?, en esta información, ¿no es cierto?, que tenemos que ir dando, y en este ir adaptándose, digamos, a esta nueva forma, ¿no es cierto?, que vamos a tener que vivir este deporte por un buen tiempo. Así que un poco a eso iba dirigida mi pregunta hace un rato atrás, digamos, de qué forma, ¿no es cierto?, la asociación va a ir abordando los diferentes temas, ¿no es cierto?, para ir acercándolos un poco a las realidades, porque es claro que la mayoría de los equipos, ¿no es cierto?, en los cuales nos contamos nosotros, no tenemos, digamos, una realidad que nos permita, ¿no es cierto?, ni siquiera acercarnos a todo lo que implica o lo que va a implicar este retorno, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que vamos a necesitar de la cooperación no solo de los clubes amigos, sino que de una asociación que vaya dando ciertas directrices, ¿no es cierto?, para dónde vamos, ¿no es cierto?, y dónde podemos ir adquiriendo cosas, ¿no es cierto?, estableciendo estos convenios quizás, ¿no es cierto?, para poder integrarnos, pues, integrarnos de manera segura a lo que va a ser el volver a jugar. No, exacto. Me Sí, parece súper bien. sí, yo sé a dónde iba dirigida la consulta, Mario, y es un tema que a nosotros también nos preocupa. Y ya también se está viendo, se está analizando. Esto es sin ánimo como de adelantar cosas ni nada por el estilo, sino que también se ha conversado a nivel de federación de que van a existir ciertos lineamientos y ciertos fondos del IND de apoyo al reintegro deportivo que van específicamente también a lo que tú señalas, ¿ya? Entonces es importante que nosotros como asociación y como clubes y como equipos desde ya empecemos a saber de que tenemos que tener actualizada nuestra personalidad jurídica, que nuestra directiva tiene que estar al día, que tenemos que estar debidamente inscritos en el IND o tenemos que estar debidamente inscritos como agrupación municipal, o si es que se constituyeron de esa forma, porque se van a generar fondos ya para todo esto, porque como si nos vamos así ya más al detalle del asunto, vamos a necesitar un número pero inmenso de mascarillas, de guantes, de material, de implementos sanitizantes, de balones nuevos, ¿ya? Y vamos a tener que tener un cuidado pero excesivo con nuestro material, y como lo señalaba Juan Carlos, eso es dinero, mucho dinero, o sea, 2 millones de pesos yo creo que es el 200% del 50% de los clubes, ya de lo que gasta en un mes. Entonces, es totalmente, son números que lamentablemente a nuestra realidad están totalmente ajenos. Entonces, por eso, si tú me dices como qué podemos hacer ahora, lo que yo primero les haría el llamado es regularizar todo el tema de la dirigencia y de los clubes hacia el IND, y a eso me refiero, con estar al día con la personalidad jurídica, con el tema de los certificados vigentes de las directivas, etcétera, 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 y estar siempre atentos a los canales informativos del IND y a los canales informativos de todos estos proyectos y fondos concursables. Eso sería lo primero, ya porque nosotros sabemos de que se van a implementar fondos. Lo segundo es el tema de la comunicación, ya eso es lo segundo. En base al tema de la comunicación, nosotros les vamos a enviar una encuesta a los clubes para que sea respondida, para saber más o menos, o sea, la actual situación, qué es lo que están haciendo. Después de eso, la tercera parte es constituir un grupo específico de colaboración al reintegro deportivo que va a ser liderado por Oscar, pero que tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? Donde la idea es que se integren también profesionales a colaborarnos a la asociación, pero que esté integrado por a lo menos un integrante, valga la redundancia, de los clubes, donde ahí vamos a ir haciendo el pimponeo y la bajada de información más rápido
respecto a lo que vayamos necesitando. Eso es como en el mediano plazo, ¿ya? Pero lo primero, les vuelvo a reiterar, es estar al día con el tema de la personalidad jurídica, con respecto al tema de las estructuras como clubes, y la comunicación. Ya tiene que ser recíproco esto. Óscar toca un punto que también para nosotros es fundamental, que es participar de las actividades que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando dentro de nuestra poca grupo de trabajo que tenemos. Estamos tratando de hacer los máximos esfuerzos posibles para entregar bastantes y diversas actividades a nuestros asociados, y eso va enfocado también en lo que señala Óscar. O sea, no es solamente por hacer actividades por hacer, o no es solamente eh, generar actividades para que se diga que estamos vigentes, ¿ya? O sea, va todo ligado en base a lo que Óscar nos recomienda de que deberíamos hacer los clubes, lo que deberíamos estar haciendo, las actividades que deberíamos estar haciendo semana a semana. Él también lo señalaba de que no es solamente el tema técnico en el tema de físico, sino que también hay que abordar un tema mental, que también lo vamos a hacer en su momento para todos los clubes. Entonces, eso es más que nada el llamado para los que están acá presentes el día de hoy, para los que después se conecten y vean a través de YouTube esta presentación, es hacer más colaborativos, hacer más participativos en la asociación y sentirse parte, como lo dice Mario. O sea, acá la asociación somos todos, y si no remamos todos para el mismo lado en esto, que es lo más importante en este momento, vamos a tener un grave problema al volver. Rodrigo, consulta, ¿ustedes van a compartir el link, ¿no es cierto?, de esta presentación? Sí, ya estamos terminando la presentación. Yo voy a subir esto o sea, estoy grabando la reunión, ya tenemos una reunión ahora con Femenino inmediatamente después, pero y en ese intertanto voy a subir a YouTube, a la página de YouTube de la asociación, ya al canal de YouTube que es Aruco, creo que así se llama. Ahí hemos estado subiendo las charlas que hemos estado haciendo, uno que otros encuentros también, y ahí lo vamos a subir. Y a través de los grupos de WhatsApp les vamos a enviar la información. Yo creo que mañana a primera hora va a estar, si es que no es esta noche, pero va a estar ahí para todos los clubes, y no solamente para los dirigentes, sino que la idea es que ustedes que también estuvieron acá les digan, mira, estuvimos en esta reunión y esto es lo que se habló, y que cada una de sus jugadoras y jugadores puedan ver la presentación que hizo Óscar, y ya sepan también los tiempos, en qué situación estamos, y lo que va a ser necesario como requisitos en cada fase. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta, estimadas y estimados. Rodrigo, yo quería un poco resaltar lo que tú dijiste. Mientras los clubes no estemos al día con el censo, no estemos al día con nuestro certificado de vigencia, es probable también que no recibamos ninguna ayuda de parte de la federación. Por eso, entre más clubes estemos al día, es importante para UCO para recibir la mayor cantidad de beneficios, que a lo mejor la podemos repartir entre todos, pero hay que tener la mayor cantidad de clubes al día, lo antes posible, porque la ayuda entiendo que viene ahora en este segundo semestre, para todas las asociaciones, para todos los deportes en general, ¿ya? Eso es importante para dejarlo bien claro en todas las redes sociales, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, si no hay algún otro punto de manera personal, Óscar, te vuelvo a reiterar las gracias por tomarte el tiempo en tu ajetreada agenda. Sabemos los que somos más cercanos a ti que es así. Eh, Así que agradecido también porque, como le señalábamos, todas estas propuestas o este ánimo de colaborar y de generar esta mesa multidisciplinaria para ir después avanzando son ideas de Óscar, son iniciativas de él. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es adaptarnos a este trabajo profesional que se está haciendo desde la asociación, pero liderado por un tremendo profesional. Así que muchas gracias a los que se pudieron conectar hoy día. Esperamos que para la próxima sean muchos más. Todos estos leves tironcitos de oreja, créanme que no son para ustedes. Es como cuando uno en el rol de entrenador, en el círculo final, le dice, tenemos que tener más asistencia justo a los que vinieron. No, no es así. Es para las personas que acá faltan. Así que muchas gracias a ustedes.
Ya pronto le vamos a ir entregando más información concreta, pero lo primero, como le señalaba Juan Carlos, tenemos que estar al día en todo nuestro tema de organización, como club, como equipos, y también atentos porque vamos a volver a pedir información a través de correo electrónico respecto al censo, a volver a pedir información respecto a las actividades que están haciendo, respecto a su realidad. Estoy seguro que el número de personas que tenían inscritos por club en marzo ha cambiado radicalmente a lo que tenemos hoy o a lo que se declaró en abril en el censo. Entonces tenemos que ir nuevamente actualizando esa información y en base a eso ir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Nos vamos a estar viendo en alguna nueva eventualidad para este tema. Y como les señalábamos, el día de mañana ya es compromiso, va a estar en YouTube, en el canal de Aruco, esta reunión. ¿Ya? Don Oscar, ¿algo más que agregar? No, agradecer la presencia. Son días difíciles y quizás hay muchas razones para los que no pudieron estar, pero es importante que haya disponibilidad de esta información y que yo también estoy dispuesto a responder consulta a través del correo, así que se lo dejo en el chat. Para aquellos que vean esta presentación después, si quieren resolver alguna consulta o duda, ahí está disponible. Queda grabado, ¿no, Rodrigo? Tenemos al ingeniero informático, don Marcos, que vamos a poner ahí El último lo pone en la descripción del video. Sí, en la descripción del video lo vamos a poner. Así que Yeah. eso, muchas gracias a las chicas y a los encargados del tema de rugby femenino. Terminamos esta reunión e inmediatamente le enviamos el link de conexión al grupo de WhatsApp